del amor. Y le he contado a todos que esta era tu idea de hablar de este tema y quisiera preguntarte o pedirte, por favor, que le cuentes a todos por qué se te ocurrió que este sería un buen tema para conversar. Sí, es que me pareció interesante, ¿no? Porque muchas de las personas hablamos acerca de lo que es el autismo, pero no le damos como la importancia que tiene este tema, ¿no? Y sobre todo entender cómo hablar con las personas, ¿no? Desde qué es ese lenguaje del amor que tú hablas, de ese lenguaje, desde ese propio lenguaje, cómo poder establecer esos lienzos con las personas que padecen de autismo, ¿no? Ujú, así es, así es. Y justo les estaba contando también a todos que hay un libro que está escrito por Gary Chapman, que es un psiquiatra, donde hizo una investigación con parejas que tenían dificultades y por eso venían a consulta con él. Y entonces cuando revisó esto, se dio cuenta o llegó a la conclusión de que todas las personas teníamos 5 lenguajes de amor, o sea, 5 lenguas como si te dijera español, inglés, francés, alemán, japonés, cada uno tiene una que es más fuerte, que se llama la lengua de amor primaria. Y luego entonces tienen otro lenguaje que es secundario. Y luego quedan 3 lenguas que todos tenemos, pero que no funcionan con la misma fuerza. Es decir, que si por ejemplo yo hablo español y tú hablas chino, entonces la probabilidad de poder compartir amor entre esas dos personas se disminuye porque no hay un lenguaje en común. Sin embargo, si yo aprendo unas palabras en chino y tú aprendes unas palabras en español, entonces se va a facilitar la comunicación del amor y la conexión entre esas dos personas. Entonces, cuando uno empieza a observar y comprender eso desde ese punto teórico, entonces te empiezas a dar cuenta que hay algunas personas con autismo que tienen una serie de características que demuestran que tienen un lenguaje de amor específico. Y por lo tanto, uno tiene que aprender a hablar la lengua del otro, la lengua de esa persona con autismo para poder conectar con esa persona y no estar pensando que las personas con autismo o cualquier otra persona tiene que hablar siempre la misma lengua que uno habla. Eso es lo más interesante, es salirse del lenguaje de amor de uno mismo para poder conectarse con el lenguaje de amor de la otra persona. Sí, y realmente es que no solo pasa con personas que quizás con autismo, sino que pasa igual, como tú decías, con el lenguaje de, si tú hablas un chino, tú hablas holandés, por ejemplo, acá, o si hablas español y no te puedes comunicar. Entonces, el hecho es aprender y entender cuál es la base de lo que tú estás hablando para poder yo comunicarme contigo, ¿no? Exacto, exactamente. Y aquí están haciendo una pregunta, ¿cómo se conoce el lenguaje de amor de alguien más? Justamente voy a contarles esto, gracias por hacer esa pregunta. Lo primero es que, según este autor, hay 5 lenguas que son nuestras lenguas básicas. Una es el contacto físico, la otra es el tiempo de calidad, la tercera es las palabras de afirmación, la cuarta son los regalos y la quinta es el dar un servicio a otra persona, o sea, hacer algo por otra persona. Entonces, Ujú. lo que explica es, por ejemplo, una persona que su lenguaje de amor primario es el contacto físico, es una persona que se va a acercar para abrazar, que se va a acurrucar, un niño que se acerca, que quiere que le den besos, que quiere que le den abrazos, una persona que le gusta que le tomen de la mano, que le acaricien el cabello. Y por el otro lado, si tienes una persona que no es su lengua de amor el contacto físico, esa persona le va a molestar muchísimo que le corten el cabello, que le toquen la cabeza, que le estén abrazando, le estén dando besos. Y entonces ahí uno puede ver claramente marcado cómo el lenguaje de amor de la persona va por una línea o va por la otra. Entonces, cuando estamos hablando de niños con autismo, entonces vemos, por ejemplo, como a muchos niños no les gusta que los toquen, no les gusta que los abracen, que los estén besuqueando, que les estén tocando la cabeza, que les corten las uñas, porque su cuerpo no tiene las características físicas, neurológicas, biológicas
para que el contacto físico sea su lengua de amor primaria. Entonces, lo que típicamente ocurre, sobre todo en nuestra cultura, es que la gente abraza a los niños de todas maneras, los jala de todas maneras, y aunque el niño no quiere, de todas maneras le obligan, salude a la tía, no, acérquese, denle un beso y todo. Y a veces el niño no quiere porque es muy incómodo para él, pero de todas maneras las personas del ambiente lo obligan. Y eso a lo único que va a llevar es a berrinches, pataletas, problemas, groserías, cuando en realidad esa no es la intención del adulto que está tratando de saludar al niño. Es solamente que la lengua primaria de amor de ese adulto es el contacto físico, por eso quiere dar besos, quiere dar abrazos, pero hay que prestar atención a cuál es la lengua del niño, porque si no, entonces le estás haciendo pasar un muy mal rato del niño o de la otra persona. Sí, también en ese aspecto, por ejemplo, el hecho de que muchas veces queremos como educar a los niños en cuanto a qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, pero también si ese lenguaje no es como el físico, como tú dices, puede volverse un irrespeto hacia el espacio de ese niño, que es lo que lo vuelve molesto, ¿no? O para él se vuelve molesto, porque estás irrespetando ese espacio que él tiene y que de alguna manera no quiere que otra persona invada, ¿no? Ajá, exactamente. Se vuelve violento con el otro niño, se vuelve violento. Y la otra lengua de amor, otra de las lenguas, por ejemplo, las palabras de afirmación, realmente tiene que ver con el tema de si la persona escucha algo o dice algo, si realmente eso le llega a su corazón. Hay personas que, ves, esa frase aquí la usamos muy comúnmente, que las cosas le entraron por un oído y salieron por el otro. Como la persona, las palabras no le tocan el corazón, no le llegan profundamente. Sin embargo, hay otras personas donde su lenguaje de amor son las palabras de afirmación, y si tú a esa persona le dices una palabra amable, si le dices algo bonito, realmente lo aprecia, si le explicas algo, o por el otro lado, si la persona le dices algo horrible y le insultas o hay algo de bullying o le agredes verbalmente, esa persona, esas palabras le duelen hasta el fondo del alma. Entonces ahí uno se da cuenta cómo una persona tiene las palabras de afirmación como lengua de amor. La pregunta que hacía hace un momento es cómo uno distingue, ¿sí? ¿Cómo distingue si la persona tiene una lengua de amor u otra? Y yo lo que te diría es que primero tienes que saberte bien cuáles son las 5 lenguas. El contacto físico, las palabras de afirmación, el hacer cosas por el otro, los regalos y el tiempo de calidad. Esas son las 5 lenguas. Entonces, si tú observas a la persona, te vas a dar cuenta si esa persona se acerca a los demás, abraza a los demás, toca a los demás o se toca a sí mismo también, como hay personas que están constantemente, por ejemplo, tocándose el cabello o se hacen caricias como limpiándola un poco la ropa, pero lo que estás observando de la persona es que está bien para esa persona el contacto físico. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, si estás hablando de las palabras de afirmación, entonces vas a prestar mucha atención a cómo habla esa persona, qué palabras usa, si habla de sus emociones cuando está refiriéndose o describiendo algo. Por ejemplo, tú puedes tener una persona que te cuenta: uy, estaba lloviendo durísimo y cayó el agua y me cayó el agua encima y salí corriendo, pero no hubo manera, de todas maneras me mojé. Esa persona que hizo esa descripción no ha mencionado en ningún momento cómo se sintió durante esa experiencia. La persona que tiene palabras de afirmación, que siente en su corazón profundamente a través de las palabras, entonces te va a decir: me sentí muy angustiado porque me di cuenta que iba a empezar a llover y que aunque corriera no iba a llegar, y después me empezó a entrar tanta ansiedad porque me empezó a caer el agua encima y estaba pensando que tal vez me iba a resfriar, y después empecé a sentirme tranquila cuando me di cuenta que la verdad no había nada que hacer y simplemente me iba a mojar. ¿Ves? Como el discurso de la persona, la forma en que habla la persona, es una forma que es diferente porque está comunicando cómo se siente. Hay más ¿Sí? emociones en el lenguaje, en la forma en cómo lo dice.
Exactamente, así es. También puedes observar cómo a esa persona, si le hacen un llamado de atención usando palabras fuertes, entonces llora y les duele internamente o realmente le calan las palabras. O sea, la persona gana conciencia, presta atención, escucha, ¿sí? No sé si has visto alguna vez, pero hay algunos niños que los padres le regañan y el niño simplemente ni entiende, ni escucha, ni le presta atención, y los sermones, esos que son muy largos, con un montón de instrucciones y explicaciones, pues realmente no les importa y no les toca internamente. Eso es un ejemplo de una persona donde las palabras de afirmación no son realmente su lenguaje fuerte. Y fíjate, por el otro lado, tenemos las personas que les gusta el tiempo de calidad. Y eso es algo muy particular y muy especial. ¿Tú sabes cuál es tu lengua de amor primaria? La mía es el de los regalos. Sí, yo ando regalándole cosas a la gente, pero yo leí el libro y fue bien divertido porque yo no sabía que yo lo hacía porque era una forma de amor. O sea, yo siempre pensé que era el tiempo, porque siempre exijo tiempo cuando una amistad o una pareja, pero eh, yo, o sea, yo siempre ando regalando cosas, entonces ese es mi lenguaje primario. Ajá, exacto. Y fíjate que las personas que tienen ese lenguaje de amor primario de los regalos, lo que realmente valoran es que otra persona se ha tomado el tiempo de buscar algo, de comprar algo, de pensar en ellos, de usar su dinero para comprarles algo. Eso es una dinámica muy especial. Hay otras personas que piensan que es algo muy materialista, como que esto solo lo hacen las personas materialistas y que eso no tiene ningún sentido o no tiene ninguna profundidad, pero realmente no es así para la persona que tiene el lenguaje de amor de los regalos. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, yo a veces que son cosas súper pequeñas que puedo regalar, pero me gusta como pensar cómo es la persona y qué le puede gustar. Por ejemplo, si tengo amigas que les gustan mucho los accesorios, cuando veo accesorios digo, ah, este le puede gustar a ella. O así, porque siento que al darle eso también como que recuerdo quién es ella, o sea, cuál es su forma de ser. Exactamente, sí, y eso es un gesto muy bonito, ¿no? Como igualmente cuando recibes un regalo. ¿Cómo te sientes cuando recibes un regalo? Cuando recibo un regalo, yo no suelo ver si es súper caro o si es muy barato, sino que también me fijo en ese detalle de que esa persona realmente me dé algo que yo quiero. O sea, que piense o que acerte en cuanto es algo que a mí me gusta. Cuando me dan algo que no me gusta, puede ser caro o barato, no sé, siento como que no, como que lo hicieron por comprar algo, no porque estaban pensando en mí. Es bien divertido. Exactamente, así es. Y esto es súper especial. Y fíjate que ahora que estás hablando de los regalos, me hiciste pensar en que cuando uno está en su lengua de amor, o sea, tú compras el regalo porque tú estás hablando tu lengua, Ujú. pero eso no significa que la lengua de la otra persona que recibe el regalo sea la misma que la tuya. Sí, es que ahí es donde toca como investigar cuál es la lengua de la otra persona. Por lo que decía el libro eso, no sé si me estoy adelantando, que muchas veces somos amados, pero no de la forma en que nosotros queremos ser amados o pensamos que es así que se ama. Entonces, tal vez para la otra persona lo de él sea o lo de ella sea los abrazos, el contacto físico, y yo no me acerque tanto, entonces siente, ah, no me quiere, o sea, no me abraza todos los días, no me quiere, o no me regala todos los días, no me quiere. Exacto, así es. Y es importante recordar que uno va a trabajar el desarrollo de todas sus lenguas, porque aunque uno tiene una lengua primaria, una lengua que es más fuerte, eso no significa que uno no pueda disfrutar las otras lenguas ni que puedas expandir las otras lenguas de amor. Entonces, mira lo que ocurre.
Tú compras ese regalo y llevas el regalo a la otra persona, ¿verdad? Y se lo das a la otra persona. Cuando le das el regalo, tú estás sintiendo amor. Pero no sabemos si la lengua de amor de la otra persona son los regalos. O sea que tú puedes estar sintiendo mucho amor, pero la otra persona no necesariamente. Sin embargo, fíjate que uno hace todo al mismo tiempo. Te acercas con el regalo, le das un abrazo a la persona. Nosotros acá en Latinoamérica le das un beso a la persona en la mejilla. Vamos a decir que fuera su cumpleaños. Le dice feliz cumpleaños, muchas bendiciones, que todo vaya bien para ti, que las cosas salgan como lo deseas, le deseas algo bueno a la persona, se lo dices en voz alta. Entonces fíjate que ahí estás haciendo contacto físico con el beso, con el abrazo. Le das palabras de afirmación cuando le felicitas, le das bendiciones, deseos positivos por su cumpleaños y le estás dando el regalo. Entonces ahí llevas 3 de las lenguas incluidas en una sola actividad. O sea que si alguna de esas 3 lenguas es la lengua primaria de esa persona, entonces le vas a tocar el corazón a la persona, ¿no? Que es lo que Sí. está buscando. Aunque Así sea como, tu intención es la de regalo, pero hay otros impactos en medio de... Exactamente, así es. Y entonces, fíjate, las otras 2 lenguas que nos quedan son el tiempo de calidad y el hacer cosas por el otro. Y el tiempo de calidad era el que iba a mencionar hace un momento, porque es muy valioso en este momento poder pasar tiempo con alguien un ratito sin que la otra persona no esté haciendo algo a la vez. Y las personas que tienen el lenguaje de amor como el tiempo de calidad, las personas sufren bastante porque usualmente están con alguien y la otra persona está chateando en el celular al mismo tiempo, está hablando con alguien, está contestando los correos, y no está enfocado al 100%. Entonces, la persona que tiene su lenguaje de amor del tiempo de calidad, esa es una persona que constantemente va a estar buscando estar a solas, pasar un rato a solas, conversar a solas, para que entonces realmente sea valioso el tiempo y el compartir cariño en ese momento. ¿Qué tal te va a ti con ese tiempo de calidad? Eh, no soy así exigente, pero me gusta compartir tiempo de calidad, pero no siento que sea como que me moleste tanto. Por ejemplo, estoy con alguien, alguien contesta una llamada o algo así, no, no, ay, sí, como que sí, cierto, como que suena así, pero no tanto, no tanto. Ajá. Sería como mi segundo, yo diría. Y hay otra, y Mi sí, segunda y es lengua. interesante porque hay otras personas que lloran o se ponen furiosas de que no le están prestando atención y es porque su lengua de amor es el tiempo de calidad. Y luego, cuando lo siguiente que pasa es que la otra lengua, que se llama el hacer cosas por el otro, es una lengua que usualmente todos estamos de alguna manera entrenados para desarrollar, porque te enseñan a hacer cosas por los demás todo el tiempo, ¿no? Y si tú estás trabajando, estás atendiendo a alguien, estás haciendo algo por el otro. No importa qué tipo de trabajo estés haciendo, no importa si estás en un consultorio médico como un doctor viendo a un paciente, un maestro, un estudiante, un banquero que está en el banco, un cajero que está dentro del banco y está atendiendo a los clientes, alguien que está vendiendo un producto, está vendiendo ropa, está vendiendo zapatos, está haciendo algo para poder entregar algo a los demás. Entonces, cuando esa lengua de amor está presente, lo que va pasando es que la interacción entre las personas se vuelve mucho más amable y se vuelve mucho más tranquila, porque mientras practicas esa lengua de amor, estás sintiendo que adentro tuyo se está cultivando amor. Ahora bien, no todo el mundo tiene esa lengua de amor, entonces de todas maneras esa persona todos los días se tiene que despertar para ir a hacer algo por otra persona, a pesar de que no siente amor a través del hacer hacia otros. Entonces, esa lengua es un muy buen ejemplo de cómo todos podemos estimular y desarrollar cada una de nuestras lenguas de amor, porque así como esta persona está aprendiendo a hacer cosas por los demás en su lugar de trabajo, las otras personas también pueden aprender a dar regalo a los demás y aprender a disfrutarlo, aprender a decir palabras bonitas y cariñosas y amables a las otras personas,
acercarse para hacer una caricia, un contacto físico, o también para hacer, utilizar un momento para compartir tiempo de calidad. Entonces, el truco está en aprender a desarrollar todas las lenguas para poder conectar con los demás en la lengua del otro, no solamente en la lengua de uno mismo. Y esa es la parte más difícil de la historia. Sí, porque tienes que, pero yo creo que ahí es importante como el tema del conocimiento y de la comunicación, porque al saber qué te gusta puedes decirlo y también entender al otro, ¿no? De qué le gusta al otro. Exacto, exactamente. Dice el libro que uno realmente ama a alguien en el momento en que uno se sale de su lengua para entrar en la lengua del otro. Ese es el momento en que uno realmente está dando amor a la otra persona. Estás sacrificando tu propio código de amor para poder atender a la otra persona en su lengua. Exacto. O lo podrías ver como en vez de sacrificar que estás haciendo una expansión. Estás expandiendo tu capacidad para amar hablando una lengua que no es la lengua primaria tuya. ¿Sí? Y aprendiendo también, porque se aprende a hacer algo diferente a lo que quizás uno hace normalmente. Exactamente, así es. Y fíjate que adentro de las familias muchas veces pasa que, vamos a decir que es una familia de 4 personas, mamá, papá y 2 hijos, y 3 de esas personas hablan la misma lengua de amor, pero hay una persona que habla otra lengua. Y si los adultos que están en esa casa no se han dado cuenta, lo que va pasando es que ese niño o esa niña va creciendo sin sentirse amado por su familia porque todos los demás hablan la otra lengua, así que todo va muy fluido, la comunicación va a ser muy fluida, muy tranquila, pero entonces no siente amor a alguien de la familia y los demás ni siquiera se van a dar cuenta. Y cuando hace falta amor en la vida de una persona, entonces la persona puede empezar a enfermar y empezar a tener síntomas físicos de diferentes maneras. Sí, la verdad que es también lo que te decía antes, ¿no? Si alguien lo puede comunicar, pero por ejemplo, si no lo puedes comunicar y si no lo sabes, ¿cómo otra persona lo va a entender? ¿Cómo vas a saber de que te sientes mal, que sientes que todos hablan ese idioma, pero tú no lo estás hablando? Ajá, exacto, pero eso es fácil para describir si es el caso de un adulto, pero si es un niño, no tiene cómo expresar, no tiene cómo explicar, no tiene las palabras para poder decirlo, pero eso no es lo peor es que no tiene la capacidad para discriminar qué le está pasando internamente, porque todavía en la infancia el cerebro es muy inmaduro, entonces todas las conexiones y los mensajes todo está muy enredado y desorganizado por dentro. Entonces, no va a ser fácil al niño poder distinguir que lo que está pasando es que no se siente amado. Mm. Así que ahí se vuelve mucho más complejo. Por eso es muy bueno que los adultos sepan de este tema. Sí, porque imagínate, o sea, tienes un hijo en casa y darte la tarea de poder entender este niño, creo que es algo muy beneficioso para ti y para él, porque eh, que él crezca y que se sienta amado es la mayor responsabilidad de los padres. Exacto, exactamente. Así es. Así mismo es. Y obviamente estos padres, lo último que van a estar pensando es que van a tener un niño en la casa que no se siente amado por ellos, cuando los padres están haciendo mucho por el niño, ¿no? Como traerlo a la vida, cuidarlo, darle de comer, mandarlo a la escuela, llevarlo al médico, llevarlo a pasear, darle cariños, abrazos, besos. Pero aquí es donde viene la parte donde el adulto tiene que estar muy, muy claro para poder observar qué es lo que realmente le cae bien a ese niño y qué no le cae bien. Por ejemplo, lo que decía anteriormente, ¿no? Que de pronto el niño no quiere que lo estén besando y abrazando y de todas maneras los adultos insisten, forzándolo y eso es violentarlo. Y entonces, Ujú. de lo que se trata más bien es de darle la vuelta para que uno pueda educar a la persona o a la personita chiquitita para que pueda expandir sus lenguas y para que pueda aprender a comunicarse en otra lengua de amor que no necesariamente es la suya. Sería también como el tema de enseñarle a ellos, ¿no? A los niños,
a Ujú, poder comunicar. Pero cuando hay, por ejemplo, un niño autista dentro de la familia, ¿cómo podrían hacer los padres para poder hablar con este niño? O sea, ¿cómo utilizar ese lenguaje de amor con este niño? ujú. Lo primero es que tienen que observar si es un niño que le gusta o no el contacto físico. Ujú, Lo siguiente es observar si el niño disfruta que los padres, la madre o el padre, pasen tiempo a solas con ellos y así interactuando, jugando solos o comiendo solos, y que entonces en ese momento el niño se mantenga tranquilo. Lo otro es observar si le encanta que le lleven regalos o no, observar si al niño le gusta hacer algo para ayudar a otra persona y también observar qué pasa cuando le hablan al niño y cuando le dicen cosas. Si el niño reacciona de una forma positiva, aunque probablemente no está entendiendo las palabras, pero igualmente trata de escuchar, trata de entender, entonces allí uno se va dando cuenta de cuál es la lengua de amor primaria, porque acuérdense que todos tenemos todas las lenguas de amor, solamente que unas las tenemos más desarrolladas que las otras. La lengua de amor primaria es la más intensiva, la más fuerte. ¿Sí? ujú, ujú, ujú. Es interesante, ¿no? Cuando uno aprende estos lenguajes de amor, me llamó bastante la atención, por ejemplo, miré bastante en tus posts de Instagram acerca del tema y me gusta mucho cómo lo ves, o sea, cómo le das este plus a la forma de comunicación, ¿no? Que tenemos y a la forma de comunicarnos con un niño que a veces es tan complicado, ¿no? Y que de repente para el papá o para la mamá se puede volver como, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿O qué hice mal? ¿O qué no hice mal? Porque se vuelve como, tengo que aprender a entenderle, tengo que aprender a estudiar qué dice o qué hace. Entonces, me parece genial esta forma de educar que tienes a los padres y para que puedan desarrollar, ¿no? Este lenguaje de amor. Sí, qué bueno que lo estás disfrutando, Karina, y qué bueno que lo comentas, porque fíjate, es educación. Todos nacemos con unas características específicas, pero todos nos vamos desarrollando porque vamos aprendiendo. Nadie nace Mm, sabiendo. Entonces, ya sabemos que todos tenemos una lengua primaria fuerte con la que nacemos, pero las otras lenguas hay que desarrollarlas y esta misma lengua primaria hay que expandirla. Entonces uno con conciencia ha de trabajar para cultivar el desarrollo de estas lenguas. Por ejemplo, si tú eres una persona que tu lengua primaria de amor son los regalos, como me contaste hace un momento, entonces busca qué otra lengua de amor te gustaría desarrollar. Puede ser que escogieras la de las palabras de afirmación y entonces empiezas a prestar atención a la forma en que hablas y cuando estás hablando agregas más palabras sobre cómo te sientes, vas haciendo más descripciones y al comienzo te vas a sentir rara, como porque esto qué está pasando, esto me hace sentir incómoda, me siento ansiosa estarle contando a todo el mundo lo que está pasando en mi corazón, pero eventualmente te vas acostumbrando y en ese periodo donde te estás acostumbrando, lo que está pasando es que estás expandiendo internamente esa lengua. Y cuando llegas a conectarte con otra persona que habla esa lengua, entonces va a ser mucho más fácil que puedas realmente establecer un vínculo de conexión profunda con esa persona. mm. Sí, ahorita que estás mencionando eso, me viene así a la cabeza pensar, por ejemplo, cuando tenemos un niño diferente en casa y que se tiene que relacionar con otros niños que también no saben y que no se pueden expresar, eh, ha de ser bien complicado poder hacerlos entender a los otros niños, ¿no? Y empezar el trabajo con la personita que tenemos allá en casa. Sí, así es. Y hay que empezar de a poquitos y lo vamos trabajando progresivamente, como que
no llega un punto en la vida en que ya eres una estrella en el lenguaje de amor de los regalos y que ya no tienes más nada que aprender ahí ni más nada que hacer allí, o que te vuelvas una estrella en el tiempo de calidad y que estés súper presente. No tiene límites el proceso de aprendizaje, es un proceso continuo, en cada etapa de la vida va a ser diferente porque nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cerebro va cambiando, nuestros pensamientos van madurando y entonces se van modificando. Entonces, de esa misma manera, nuestra capacidad para expresar y comunicar amor va a ir teniendo cambios a lo largo del camino. Entonces, tomarse el tiempo para enseñar a un niño pequeño a comunicar su amor hacia otras personas y enseñarle cómo se hace adecuadamente, entonces va a facilitar la vida de esa persona en cuanto a la interacción con otros. Fíjate que en ese libro de Gary Chapman, lo que él menciona es que cuando una pareja siente amor el uno por la otra, a pesar de las dificultades que viva esa pareja, las personas no se separan. Y por eso fue que él hizo esta investigación, porque se empezó a hacer la pregunta de por qué algunas parejas sí se separaban y otras parejas no se separaban. Y lo que encontró en su investigación fue que las personas que se comunicaban en el área del amor de una misma manera o usando la misma lengua, no se separaban, lograban resolver los otros conflictos, lo que sea que estuviera ocurriendo. Así que por eso la invitación es descubrir cuál es la lengua de amor de uno. Si estamos hablando de una relación de pareja, trabajar con la pareja para aprender a hablar la misma lengua o compartir las lenguas y que entonces de esa manera lo que estén haciendo es cultivando amor en la relación, que es lo mismo que estamos recomendando para los niños. Lo que estamos buscando es cultivar amor en la relación, ¿sí? Independientemente de cuál es la lengua de uno y cuál es la lengua del otro. Sí, sería como identificar, ¿no? Identificar cuáles de esas 5 lenguas sería como nuestro lenguaje de amor, cómo lo demostramos y también identificar en este caso si es familia, hijos o pareja, qué lenguaje de amor tienen ellos para poder de esa forma empezar nosotros a trabajar en eso también, ¿no? Y como decías tú, también integrar otros estilos de amar, ¿verdad? Porque así también crecemos y de alguna manera estamos dando algo más a esa otra persona. Así es, así mismo es, sí. Me encanta este resumen que has hecho. Me pregunto si alguien de los que está aquí tendrá alguna pregunta o una duda, pero igualmente vamos a dejar este video grabado para que las personas que tengan preguntas o comentarios nos escriban y después entonces nos vamos a reunir tú y yo otra vez para contestar todas esas preguntas y esos comentarios. Sí, voy a ver. Mira aquí, yo todavía no se conectó, Mercurio. Vamos a ver qué abre. Esto fue antes de que yo me diera. Y sí, algo de Mercurio, no sé qué. A ver, aquí van a hacer una consulta. Uh-huh. A ver, cuéntanos. Una consulta. Uh-huh. De Guite. Uh-huh. Vamos a ver, dice, ¿es posible tener varios lenguajes de amor? Sí, todos tenemos los 5 lenguajes de amor. Solamente que hay uno que es más fuerte que los demás, que es el lenguaje de amor primario. Luego viene uno que es menos fuerte, que es el lenguaje de amor secundario. Y luego, más o menos a la misma intensidad, tenemos las otras 3 lenguas. Pero todos tenemos las 5 lenguas. Por eso todos tenemos la capacidad de expandir y desarrollar cada una de las lenguas, porque las tenemos adentro en el corazón, guardadas adentro de nuestro cerebro y de nuestro corazón. Muchas gracias por hacer esa pregunta. Sí, porque me imagino que ella, de repente, a mí me pasó que cuando leí el libro,
y empiezo a ver, pero yo tengo pero yo tengo y empecé, no, pero no, qué raro, yo tengo los 5, pero luego uno se hace un análisis más profundo y se da cuenta realmente cuál es el más fuerte, así que la recomendación es que empiece a leer cómo sería, con regalos, con actos de servicio, con contacto físico y así puede ser que identifique mejor. A mí me sirvió bastante poner una lista de cosas que más hago para saber cuál es mi lenguaje de amor primario. Exacto, así es todo un proceso de exploración y descubrimiento. Y también está preguntando si esto tiene que ver con ser empath, como ser empático. Sí tiene que ver y no tiene que ver, porque la capacidad para ser empático con los demás, que es ponerse en el lugar de la otra persona y sentir lo que la otra persona está experimentando, tiene que ver con unas células que tenemos en nuestro cerebro, en el área occipital, que es el área de aquí atrás, que se llaman las células espejo. Y entonces las personas que tienen más células espejo, con mucha más facilidad se van a poner en el lugar de la otra persona, sentir lo que la otra persona siente. Y entonces van a estar más conectados desde ese punto de vista con la otra persona. Sin embargo, las lenguas de amor no están en función de si uno es más empático o menos empático. El tema está en que cuando uno es más empático, vas a estar más interesado en poder hablar la lengua del otro que cuando uno es menos empático. Pero la capacidad para hacerlo todos la tenemos y es igual para todos. Y también pregunta, ¿y con ser paz? ¿Qué significa paz? Y con ser paz. P-A-S. Si nos cuentas. Vamos a esperar que nos cuente qué significa lo que ha escrito. Y sabes que, Karina, que al final de cuentas, a través de esos procesos de interacción con los demás, son los procesos que nos van a ayudar a crecer para poder expandir nuestras lenguas, porque vamos a darnos cuenta de qué pasa del otro lado y qué pasa del lado nuestro cuando estamos en la interacción. Dice que leyó un libro que habla sobre esa personalidad. La persona altamente sensible. Esa es la abreviatura. Sí. Sí. Las personas que son más sensibles van a sentir a través de sus sentidos en el cuerpo todo con mucho más fuerza. Pero eso no significa que una personalidad tenga mayor capacidad para hablar lenguas que la otra. Porque el ejercicio de expandir las lenguas es como si fuera un músculo que solamente cuando haces los ejercicios, entonces es que realmente puedes desarrollar la fuerza para hablar en esa lengua. Entonces, mientras mayor exposición y mayor experiencia tengas en una lengua, con más fuerza vas a aprender a hablarla y más amor vas a sentir, independientemente de si esa inicialmente era tu lengua primaria de amor o no. Vamos a ver, preguntan, ¿ser demasiado sensible o lo absorbe el entorno? Sí, cuando las personas son demasiado sensibles, es como si no tuvieran una barrera interna que les hace un filtro para ver qué información entra y qué información sale. Y la persona necesita aprender a desarrollar un estilo de vida muy particular para poder cuidarse y no caer en estar completamente abrumado todo el tiempo emocionalmente por toda la carga sensorial que lleva por dentro. Me parece que este sería un muy buen tema para poder conversar. Sí, eso iba a comentar precisamente porque este es un nuevo término, ¿verdad? Que se está utilizando bastante las personas altamente sensibles, que hablan de que el sistema nervioso tiene a percibir con sutileza todo el entorno que hay alrededor, ¿no? Y procesan la información de manera distinta. Entonces, podría decir
según lo que yo he elegido, que son un poco más emocionales, más de poder, lo que ella decía, la empatía es mucho más grande, pueden sentir lo que otros están sintiendo, o pueden decir, ay, está triste o está enojado, y también pueden tener, percibir esa emoción y también empezar incluso leí, puede como querer sentir esa emoción de la otra persona. Y era lo que tú decías de las barreras, ¿no? De poner la barrera, de aprender ellos, de poner una barrera de que no sea, que no se vuelva algo dañino, lejos de ser algo bueno, ¿no? Exacto, exactamente, que no haga daño a la persona. Y qué linda que nos pones aquí, que le encanta este live, que esa está bellísimo, qué bueno que les ha gustado. Y también estás preguntando si se necesita terapia. Y yo diría que siempre que te sientas que estás abrumado y Ujú. sientes que no estás cómodo contigo mismo internamente, es bueno ir a terapia para poder descubrir qué cambios necesitas hacer en tu entorno, en tu vida, para entonces poder sentirte más amado, amar más a los demás, pero además con paz y tranquilidad. No es necesario estar abrumado sensorialmente todo el tiempo, ni angustiado todo el tiempo. Si bien es cierto, nuestras emociones van cambiando y se van modificando según las experiencias que estamos teniendo, también es cierto que podemos aprender estrategias para cuidarnos adecuadamente y de esa manera no salir dañados durante el proceso. Cuando me refiero a dañados es lastimados en nuestro corazón de formas en que lleven a consumir drogas, consumir alcohol, cigarrillo, pelear, no generar buenas conexiones o conexiones saludables con los demás, las otras personas. Entonces Sí, está explicando aquí que ser una persona altamente sensible es como leer el alma de otros y uno se carga. Así es. ujú, Y lo más importante es que puedas aprender cuáles son los hábitos y estilos de vida que debes aplicar para poder vivir y que no te recargues. Y eso ujú. tiene muchos trucos y tiene unas formas especiales de hacerlo. Y yo he estudiado mucho de eso porque lo he practicado en mi propia vida. Yo soy una persona altamente sensible, entonces sé cómo es desarrollar una vida para que puedas manejarte de una forma diferente y que no te haga daño y no estés recargado todo el tiempo. Podríamos conversar, Karina, otro día de eso Sí, también. sí, está, el tema está interesante, da para otro like. Le agradecemos a la personita que nos está escribiendo, si realmente eh, si se ve afectado, pues siempre es importante buscar ayuda, ¿no? Así es, así mismo es. Ujú, Acercarse a preguntar, a leer, a hablar con otras personas que viven de la misma manera, aprender de las personas que tenemos alrededor nuestro, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, las personas que nos encontramos en un mall, en la calle, como siempre, tener la disposición para aprender lo que necesitamos para poder vivir con la mayor calidad de vida posible. Y aprender a cuidarse a uno mismo es el secreto para poder estar bien a pesar de cualquier crisis o circunstancia ambiental que podamos estar enfrentando, como nos ha pasado en estos últimos años de la pandemia, ¿no? En el periodo de la pandemia, estuvimos ujú. todos bajo mucha presión. Así es. Entonces, Karina, tenemos unos temas pendientes para conversar Que aquí. nos quede ese tema pendiente. Sí, otro Así like, por es. favor, dice. Así mismo es. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar leyendo las preguntas y vamos a organizar otro live para contestar y comentar sobre todo lo que nos escriban al ver esta grabación. ¿Ok? Sí, recuerden Buenísimo. los 5 lenguajes del amor. Practíquenlo todos. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos en el siguiente live. Buenas. Chao. Chao, chao.